Ok, regresando a la parte de la edición de las texturas y los materiales, aquí ya estaba haciendo unas pruebas, pero bueno, empezamos por ejemplo a buscar el material, que en este caso recomiendo que sea un plástico que no sea, que no genere un brillo o que no genere una transparencia. Entonces vamos a ver si este PEC beige podría servirnos. Entonces le vamos a dar doble clic y vamos a bajar el roundless, que es como la percepción de arrugado, entonces no queremos que sea arrugado, y lo reflectante, que tampoco queremos que sea tan reflectante. Entonces ya tenemos esto y le vamos a dar aquí en avanzado. ¿Para qué? Para que donde dice color, aquí en la flechita, en vez de color nos proyecte una imagen, y esa imagen va a ser el screenshot que previamente debieron haber tomado de su celular y pasado al escritorio. Entonces aquí le damos a abrir y ya nos genera una plantilla como tal, como una etiqueta de ese material, pero con la imagen que nosotros seleccionamos, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos que esto se parezca al render que queremos o a la apariencia que queremos? Entonces, le vamos a dar otra vez aquí y le vamos a dar en editar imagen. Entonces, editando imagen, se genera esta ventana en la que vamos a ver cómo modificar tanto la posición como la escala, porque incluso se ve un poco más estirada la imagen. Entonces vamos a acomodar tanto la rotación como la posición y la escala. Pero primero que nada, vamos aquí en repetición, en vez de tile, vamos a dar none y none, para que simplemente nos dé una cara de nuestra plantilla o de nuestra etiqueta y no genere como una repetición y se nos pueda confundir la marca. Entonces ya teniendo este ejemplo, vamos a girar la imagen 180 grados, porque está al revés, 180, damos enter y ya se genera la esquina superior de aquí. Entonces, ya que tenemos la pieza girada, vamos a hacerla primero que esta esquina vaya hasta esta esquina. Entonces, en posición, vamos a ver cómo se comporta esto. Entonces ya vemos que se mueve 0.7 centímetros. Entonces vamos a darle a lo mejor un 3. Ahí está, ahí se acerca un poco. Entonces vamos a ver si un 3.5. Ahí está casi el ras. Vamos a ponerle un punto 55. No, incluso un punto 65. Vamos a ver. Ahí está. Pues ya está un poquito más apegada a la orilla. Ok, y de la parte de abajo vamos a ver si con un 8 ya se baja. Y sí, se baja un poco. Entonces vamos a regresarnos un 7.3, me parece que era 7.3. Y ahí está. Ok, entonces sigue estando la imagen desacomodada o desescalada, pero ya está en el espacio que debe de ocupar aquí. Entonces aquí vamos a escalarla y vamos a quitarle el segurito a esta cadena. ¿Para qué? Para que la imagen se tenga diferente ancho y diferente largo, a comparación que aquí está como muy cuadrada. Entonces, vamos a ver, y prácticamente la escala que vamos a medir aquí es lo que mide la pantalla aquí. Entonces, si se acuerdan más o menos cuánto medía, nada más hay que restarle el offset que tenemos originalmente. Entonces, prácticamente de ancho medía unos 7 y de alto medía unos 15 más o menos. Entonces ahí más o menos vamos a ver cómo se comporta la imagen y vemos que sí, más o menos da la apariencia. Ya ustedes con más calma incluso pueden manejar estos patrones en su imagen, dependiendo de las medidas que les hayan tomado. Más o menos calculen la distancia para que la imagen se acople a la superficie que ustedes están tramando. Incluso aquí vamos a moverlo un poquito más al centro para que la parte del candado y la parte de las letras y los números no se vean tan orillados. Entonces ya queda un poco más cercano. Entonces si quieren pueden tomarle como captura a esta parte del video
para recordar los patrones que se ocuparon en este y sea un poquito más fácil calcular la posición de su etiqueta. Entonces, dicho esto, le damos en Done y en aplicar. Siempre recuerden darle en aplicar para que los cambios se queden grabados ahí. Ok, entonces ya que terminamos esto, ya queda nuestra imagen plasmada. Ok, entonces ya de ahí ya es cuestión de meterle los materiales que aparentemente tiene el celular, que en este caso, por ejemplo, tiene en el mío metal. Vamos a buscar un aluminio, por ejemplo, y si lo queremos, por ejemplo, en aluminio azul, le ponemos aquí el aluminio azul. Ok, entonces, igual, si ustedes necesitan que a lo mejor no brille tanto, igual se van aquí doble clic. Y el roundless es lo arrugado. Entonces, si quieren un tono más reflectante, incluso aquí se empieza a ver los detalles del rebote de la luz. Entonces, eso quiere decir que está quedando demasiado liso. Entonces, vamos a darle un poquito más de satinado para que la apariencia se vea más arenosa o más mate y se vea incluso hasta más plástica. Entonces ustedes ahí van viendo cómo manipular los detalles de acuerdo al tipo de material que ustedes están tratando. Entonces ya que le manipularon aquí, pueden controlar incluso el tono, ¿sí? El tono del celular o del material, y ver más o menos una vista previa en la parte de render. ¿Ok? Y en la parte de aquí arriba, por ejemplo en el mío, tiene una apariencia como de como de hoyitos donde sale la bocina. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay una opción de aluminio Nurlet, que vamos a dar aquí, y obviamente no te da las apariencias como tal. Entonces le vamos a dar doble clic y en escala la vamos a hacer mucho más chiquita para que nos dé esa apariencia de profundidad o de salida. ¿Ok? Igual aquí le vamos a dar en roundless para que sea algo más liso, ya que si lo ponemos muy rugoso, en teoría, ya que si los ponemos muy rugoso, en teoría, nos lastimaría el oído. Entonces tiene que ser completamente liso y incluso ya meterle el color que nosotros queremos. Entonces ya la textura ya se queda aquí. Entonces ya cuando lo queremos renderizar, nos va a dar una textura diferente. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, aquí en los botones. Vamos a darle, por ejemplo, un aluminio rojo aquí. Y ¿qué estará bueno? Un aluminio blanco o gris aquí. ¿Sí? Entonces, como tal, ya los detalles van quedando bien ahí. Y ya ustedes tendrían que hacer la parte de la cámara, que también no es mucha ciencia. Darle un espesor a lo mejor de medio milímetro para que no se vea tanto volumen ahí, y también representar la parte de los círculos, de las cámaras y todo eso. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que tienen que manipular aquí. Entonces, ahorita, por ahora, los que ya tienen Fusion y no tienen Keyshot, terminaría hasta aquí el video. Y para los que ya tienen Keyshot, les voy a enseñar una herramienta más fácil para representar la imagen dentro de estos videos. Entonces, para los que no tienen Keyshot, aquí terminaría. Entonces, la tarea que tienen que presentar esta semana son 3 renders, ¿sí? Del celular, tanto la vista frontal como la parte de la cámara, y solamente una vista de detalle. La vista de detalle puede ser de la vista que ustedes quieran. Acuérdense que las vistas de detalle es, por ejemplo, acercarse mucho a un detalle y encuadrarlo bien para que luzca el detalle. Por ejemplo, si queremos hacer una vista de detalle a los botones, hacerle un pequeño fondo aquí y aquí tomar el render. O igual, si le queremos dar un detalle a la parte de la bocina, igual acomodarlo de una forma que no se pierda
el concepto o lo que se está haciendo y aquí generar el render. Entonces serían tres renders: parte frontal, puede ser frontal en ángulo, y la parte de atrás también puede ser en ángulo, para que no sea solamente la parte de así todo plano de frente y todo plano de atrás, sino que darle una posición más dinámica, como en el ejemplo que tengo por aquí. Y y se vea un poquito más interesante. Entonces, por ejemplo, aquí está como en diagonal. Entonces, sin embargo, representa la parte frontal del celular. Y la vista trasera, aquí hice una con Fusion, que es más o menos así, que es parecida a lo que hice. Entonces, aquí ya se ven los detalles de la cámara. Y ya ustedes pueden controlar ese tipo de función. Entonces, aquí, por ejemplo, ya que están estos detalles, nos vamos a la parte de render, para que ustedes tomen el render, ¿sí? Y aquí en la parte de Scene Setups, aquí le vamos a dar, por ejemplo, el brillo que nosotros queramos que tenga el objeto, ¿sí? Aquí hablamos, por ejemplo, del rebote de la luz, por eso se ve esas líneas feas en el material. Entonces nada más es cuestión de disminuir, o incluso aquí en Environment Library, vamos a darle en Green Light, por ejemplo. Green Light, arrastramos a nuestro escenario y cambia automática la vista. Ok, igual vamos a ver aquí, nos dicen Reflection, por ejemplo. O sea, el reflejo como si estuviera en una base cristalina. Entonces le da, en varias ocasiones este efecto está muy bueno. Aquí, por ejemplo, en Flatted Ground no tiene tanto cambio, porque es más específico para textiles. Y en Ground Plane quiere decir que esté como aterrizado en el piso. Entonces, si lo desactivamos, queda como en un espacio flotado. ¿Ok? Que también, dependiendo de cómo lo acomoden, es como se va a ver. ¿Ok? Igual en Focal Length, por lo general yo lo dejo como en 100, para que no nos deforme el lente. Pero si ustedes necesitan verlo como de una vista más dinámica, pues ya ustedes lo van modificando aquí. Pero comúnmente está en 100, 102 a lo mucho. Entonces, en exposición ya es como si fuera una cámara profesional. Entonces, a mayor exposición, mayor brillo del objeto. Entonces, también es recomendable dejarlo en lo que está ahorita, para una mejor definición. Y aquí en el aspecto de radio, que es el windscreen, por ejemplo, o el square para cuestiones de, por ejemplo, de Instagram, este es el mejor espacio que pueden tomar, para que no se les corte o no se les modifique la parte de la imagen en este tipo de plataformas, o en este tipo de redes. Por ejemplo, el Square es para eh, Instagram, les digo. En presentación ya es un poquito más amplia, que es 3x4, que es ya una versión fotográfica. Y en Landscape ya son más formales, por así decirlo. Entonces, más profesionales, más específicas, de acuerdo a cómo lo estén presentando. Entonces, al momento de acomodar lo que ustedes quieran, ya le dan aquí, por ejemplo, en Close. Y en Render, ya ustedes tendrían que verificar que esté 4x5, por ejemplo. Y le dan en Local Render, en Standard, y le dan Render. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el tamaño de imagen, que es custom, en nativo, ok. Y aquí, por ejemplo, en el formato, siempre déjenlo en JPG, para que le den un poquito de mejor calidad. Y al final le dan render y esperan a que se cargue. Entonces, por el momento y por la limitación que les da este programa, sería todo en la parte de la creación de renders en Fusion. ¿Ok? Entonces, para los que tienen Keyshot, abrimos Keyshot, exportamos. Siempre se guarda primero su archivo en
en exportar y lo exportan como IGES, ¿ok? Ya que lo exportan en IGES, ok, vamos a cerrar esto para que nos funcione un poco mejor. Vamos a ver que no. Ok, ya que tenemos esto, le vamos a dar importar. Y aquí ya había hecho este. Entonces le damos a abrir. Le damos en importar. Y ya lo está importando. Ok. Entonces solamente esperamos a que se importe todo el celular. Y aquí está. ¿Sí? Ya separado por secciones y todo eso. Entonces aquí la ventaja es que es un poquito mejor de manipular. Por ejemplo aquí. En la pestaña de escena, en la parte de modelos, le damos clic derecho y le vamos a dar, por ejemplo, en mover, que a mí es lo que me gusta mucho, por ejemplo, ya levantarlo del suelo y girarlo para que en una sola toma se vean estos detalles, ¿sí? O se vean que está como cayendo o flotándose o cualquier apariencia que le estemos dando aquí. Entonces, esa sombra que genera en el piso me gusta mucho a veces, dependiendo del entorno que lo estemos aplicando. Entonces, ya que tenemos esto, igual vamos a generar una textura, por ejemplo, en Paint, igual. En pintura vamos a buscar una textura mate, aquí Paint Mate, y en Paint Mate, aquí le vamos a dar en material, buscamos Paint Mate, que está aquí, le damos doble clic, y en etiquetas vamos a darle en agregar etiqueta o añadir etiqueta, y vamos a darle en añadir textura. E igual le vamos a dar aquí en la imagen y le damos a abrir. Y aquí ya es un poco más práctica, les decía. ¿Por qué? Porque ya aquí, por ejemplo, nos presenta una barra de deslizamiento que se adapta mucho mejor a la forma que nosotros podemos trabajar. Entonces aquí simplemente podemos acomodarla manualmente la imagen sin tener tanto problema de que no nos dé la medida exacta. Incluso poderla a lo mejor un poquito modificar, pero no creo que sea el caso. Entonces, ya que esté bien centrada, le damos aquí en la palomita y ya está un poquito. Ahorita le puse estos detalles porque lo estoy haciendo de rápido. Entonces, ya ustedes con más delicadeza adaptan la forma de la imagen y queda. ¿Sí? Entonces, esa es la gran ventaja, que incluso pues, en menos de 5 minutos queda este detalle de la imagen. Y a diferencia de Fusion, también ya, por ejemplo, metemos en metales. En metales ya tenemos una gama de metales ya más pegados a las texturas que maneja ya, por ejemplo, Huawei, que ya son como multicolor o que rebota la luz en diferente forma. Entonces aquí, por ejemplo, ya metí el anodizado. Entonces le damos aquí en modificar en el anodizado y, por ejemplo, vamos a bajar la reflexión y cambia de color. ¿Por qué? Porque ya son predeterminados. Entonces al momento de modificar la textura, cambia también el efecto. Entonces aquí, por ejemplo, se empieza a ser claro. Entonces tenemos que definir ya el grosor de la película. La película es como la calcomanía que tiene la textura metálica. Entonces vamos a dejarla a lo mejor con este tono. ¿Sí? Entonces ya esta textura la podemos modificar en esto, igual siempre dándole doble clic y empezar a modificar esto. ¿Ok? Entonces ya después, ya que metieron todos, ya modificaron todas sus texturas, pasan, todo depende del tipo de material que le quieran meter. Entonces, por ejemplo, le metemos madera y las propiedades de la madera son totalmente diferentes a las del metal. Entonces aquí en el índice de refracción vamos a bajarle para que se haga un poquito más opaca la madera, por ejemplo. Y en textura nos vamos a especializar mucho más en el tipo de beta, en la apariencia de la beta. Entonces si queremos que se vea la beta más profunda o más lisa o que se vea como calcomanía, ustedes igual, no sin miedo, pueden modificarla para ver cómo se comporta su material. Entonces me pasaría
más de 4 o 5 horas explicando cada material. Entonces lo recomendable es que ustedes se acerquen a experimentar con las texturas y ver qué hace cada patrón o cada parte de nuestro material o de nuestra biblioteca. ¿Ok? Entonces, después para entorno, vamos a checar el análisis de nuestro entorno y para eso necesitamos aquí en entorno también generar nuestro estudio. Entonces, ya tenemos nuestro objeto, ahora queremos nuestro ambiente. Vamos a reflejar estos 3 puntos. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos da la actualización de lo que hicimos. Entonces, aquí ya es más fácil manipular arrastrando nuestra imagen. Y, por ejemplo, aquí, si queremos que esta imagen rebote en cierta área o cierto punto de nuestro objeto, seleccionamos que quede azul y aquí en establecer brillo, vamos a dar aquí y creo que rebote justo aquí. Entonces la luz se acerca a ese ángulo y ya genera ese brillo. Entonces obviamente aquí en radio vamos a subirle más y obviamente como está justamente cerca, vamos a darle un poco más alejado para que se vea un poco mejor. Y aquí, por ejemplo, quiero que rebote la luz aquí. ¿Sí? Y aquí sí le vamos a aumentar porque todavía no bota mucho. ¿Sí? Entonces ahí se va acomodando la luz a como queremos nosotros. Incluso aquí el ambiente lo podemos cambiar de color. ¿Sí? Para que se vea un poquito más profesional nuestro estudio. Entonces ya que vaya de gris a rojo o incluso aquí le podemos modificar que vaya de azul a rojo y establecer el punto en el que van a chocar. Entonces aquí ya se ve un poco más interesante. Incluso combina esta fusión de colores con el fondo de nuestra pantalla. Entonces también se tiene que considerar eso. E incluso podemos seleccionar nuestra luz y definir el color de la luz que queremos. Entonces, incluso por ejemplo aquí la luz azul, obviamente no se va a ver mucho porque no tiene mucha potencia, pero también pueden hacer eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí actualmente me está gustando mucho, por ejemplo, los fondos negros y las luces azules como tal, ¿sí? Entonces vamos a buscar un fondo negro, aquí está, con ciertos puntos azules. Esta, por ejemplo, la vamos a eliminar, le vamos a dar del. Eh, Aquí en editor vamos a, por ejemplo, seleccionar este, es este, entonces vamos a deshabilitarlo. Y este también, vamos a deshabilitarlo. Y nos vamos a quedar con este, pero que este nos refleje aquí arriba en tonalidad roja. ¿Sí? Y obviamente como es un cristal o una imagen, nos está dando ese reflejo de forma muy obvia. Entonces aquí, vamos aquí en rebotar, aquí rebota la luz, entonces rebota en el material. Entonces ya que rebotó ahí, vamos a dar OK y aceptar. Y aquí le vamos a aumentar la potencia del brillo. Y aquí, por ejemplo, de negro, vamos a ver si en un púrpura. Y ahí ya el rebote de la luz roja con el fondo morado le da un valor más potente al espacio. Incluso aquí, por ejemplo, estoy poniendo luz amarilla. Y la luz amarilla vamos a acomodarla igual aquí en establecer punto. Y aquí quiero que rebote. Entonces ahí se ve la división por el tipo de luz que estoy permitiendo. Entonces aquí en tamaño vamos a modificar el tipo de luz. ¿Sí? Incluso ahí se ve el trazo de la línea que está haciendo aquí en plano. Entonces es cuestión de nosotros acomodarlo. Y aquí igual, cuando terminemos de apuntar la luz, le damos en completado. ¿Sí? Y entonces ya va a ser una forma más fácil, más presentable, más profesional de generar nuestros renders. ¿Ok? Entonces, también consiste mucho que al momento de generar el render, aquí en opciones,
En vez de a lo mejor tiempo máximo de control personalizado, dejemos en muestras máximas, yo le puse 200, entonces sí se tarda aproximadamente de 10 a 15 minutos en renderizar, pero el efecto que te da es bastante agradable, vale la pena la espera. Entonces, dependiendo del procesador que ustedes tengan, es lo que se va a tardar. Entonces, igual, si no quieren tanto detalle, a lo mejor de 200 le pasan a 100 muestras y le dan en render para que también se tarde la mitad de lo que se tarda a lo mejor un render normal. Entonces, el tipo de muestras es la rapidez en la que se adaptan los puntos a la imagen. Entonces, por ejemplo, alcanzan a ver esos puntitos. Esos puntitos son las muestras. Entonces, al momento de que se empiezan a desvanecer, las muestras se van acomodando. Entonces, esa es el tipo, por eso se dice el tipo de muestras. Entonces, todas las muestras se van acomodando para que la textura quede como nosotros queremos. Entonces, esas son las ventajas de Keyshot, entre otras. También más adelante vamos a ver un poquito más de este tipo de herramientas para que ustedes presenten ese tipo o ese nivel de render, ¿ok? Entonces sería todo por ahora y nos estamos viendo en los próximos videos, ¿vale? Hasta luego.